Hansi Flick recuperó el 4-3-3 en la victoria del Barça ante el Girona, desempolvando el rol que Ronald Koeman le había dado a Frenkie de Jong gran parte de su primera temporada. ¿Qué cambió en este partido? ¿Funcionó? Vamos a verlo en la lupa de hoy. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a la semana del Clásico, semana de Champions, pero antes tenemos que analizar lo que sucedió este sábado en la victoria del Barça 2-1 ante el Girona, en un partido en el que Flick tocó bastantes cosas. Vimos cambios importantes respecto a las últimas jornadas y en un partido en el que el Barça empezó muy bien hasta el 1-0 de Pedri, y a partir del empate de Axel Witsel, con ese golazo impresionante de chilena, el equipo se cayó por completo y jugó un primer tiempo muy flojo y una segunda mitad ya cansado el Barça, lastrado por el físico y sin demasiadas certezas futbolísticas. Vimos a un Barça al que le costó muchísimo generar buenas situaciones y que terminó ganando ya no solo con la épica, sino también con un matiz táctico que vamos a analizar hoy, porque fue, repito, un partido de muchísimos cambios. Así que, como siempre, si os gusta el contenido, no olvidéis dejar vuestro me gusta aquí en el vídeo, que no cuesta nada. Tampoco olvidéis comentar lo que os apetezca, a ver qué sensaciones tenéis de este encuentro y si coincidís o no conmigo. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún análisis. Como siempre, con los datos de Hadel y StatsBomb para poner un poco más de luz a los temas que vamos a tratar en este vídeo. Empezamos con el mapa de pases del primer tiempo del Barça ante el Girona. Como podéis ver, vimos a Pau Cubarsí recuperando el perfil diestro, algo muy importante. Por primera vez en toda la temporada, Pau Cubarsí ocupó ese perfil diestro, con Toni Fernández siendo el delantero centro del equipo, Rashford y Lamine como extremos puros, es decir, algo distinto, un 4-3-3, con Marc Casado como claro mediocentro y luego por delante un Pedri omnipresente durante la primera mitad en ese pico del área, y un Frenkie de Jong que luego veremos tuvo un rol muy diferente a lo que venimos viendo este curso. En la segunda mitad, ya con los cambios, vimos un Barça que modificó. Entró Fermín López, que pasó a tener un rol más interior que el de Rashford. Entró Ronald Araujo en el tramo final para ser el delantero centro. Un Koundé, que como veis aquí en derecha apenas se pudo proyectar. Y un Rudy Bardghji, que también terminó siendo relevante en ese rol de extremo en la segunda mitad. En cambio, por parte del Girona, fijaos que los dos extremos y los dos delanteros estuvieron prácticamente siempre participando en campo rival. Eso nos indica que el Girona tuvo muy poquito balón, poca capacidad de juntarse con la pelota, pero que cuando lo hizo generó realmente peligro a la portería del Barça. El 4-3-3 se aprecia claramente en esta imagen, con Marc Casado, Frenkie de Jong de interior diestro, Pedri de interior izquierdo, y luego la profundidad y la amplitud con Lamine Yamal, fijaos que ha abierto Toni Fernández y Marcus Rashford. Algo más canónico, que veníamos reclamando, si os acordáis aquí en el canal, yo os hablé de esa posibilidad de volver al 4-3-3, con la ausencia de Dani Olmo y con un Fermín todavía sin poder estar al 100%, por lo tanto no apto para esos 90 minutos, Hansi Flick optó por tres centrocampistas puros, situando como jugador más adelantado no a Pedri, que podría ser quizás lo más lógico, porque es el que tiene más gol y el que tiene más capacidad de último pase, sino a Frenkie de Jong. Y luego veremos el porqué, pero me parece muy interesante que ya como plan inicial Flick no regalase ese 4-3-3. ¿Vosotros creéis que va a tener cierta continuidad esto? Me gustaría saberlo porque creo que es un debate muy interesante. Una de las claves para entender lo que buscaba Hansi Flick era lo siguiente. Lo que buscó el técnico alemán era tener siempre, diríamos, en esa base de la jugada o en esa zona del centro del campo a dos referencias, Pedri y Marc Casado. Casado preparado para saltar a presionar, es decir, preparado para apretar esa pérdida inmediata, y un Pedri que, como siempre, partiendo desde abajo, tenía la capacidad de llegar hasta la última línea. Esto regaló este rol de Frenkie de Jong. Fijaos dónde estaba el neerlandés, en paralelo con Toni Fernández, con el delantero centro del Barça. Eso significa que Frenkie de Jong volvió a ser ese Frenkie de Ronald Koeman. Si os acordáis, la temporada 2020-2021, que es la más goleadora del neerlandés con el Barça, Frenkie era un jugador que normalmente Koeman lo usaba como compensador. Cuando Messi descendía para tener el contacto con la pelota, De Jong ocupaba ese espacio y, aprovechando su potencia y lecturas, lo activaba en profundidad. La diferencia, además
de esta que os comento es que fijaos la posición de Marcus Rashford totalmente siempre en ese callejón lateral y por lo tanto nada que ver con un Rafinha que normalmente cuando Pedri tiene la pelota en esta situación vemos que Rafinha ataca estos espacios. En Rashford esto es totalmente diferente. Después de muchos días hablando y semanas comentando que Cubarsí tenía que recuperar ese perfil diestro, ayer vimos un dato interesantísimo. Pau Cubarsí fue el jugador de todo el partido que más pases dio, que rompieron una línea del rival, con 14. Hablamos de un jugador que tiene un potencial impresionante para romper líneas de presión del rival. En el perfil zurdo puede dar 7 u 8 por encuentro, pero nunca va a dar los 14 que dio ante el Girona. Fijaos, en esta jugada se sucede algo interesante. Hay un movimiento de Toni Fernández, lo persigue Daley Blind, el central del Girona lo persigue, por lo tanto igualan numéricamente. Pedri se sitúa como mediocentro arrastrando a Witsel y Casado se ha alejado de esa base de la jugada y aquí Cubarsí lo que va a hacer es este pase. Va a encontrar directamente a Marc Casado con un pase que, fijaos, el gesto corporal de Pau, girando totalmente la cadera, dificilísimo, y es ese pase que yo creo que define a Cubarsí, que lo señala y que lo diferencia de todos los otros centrales. Esa cadera gomosa para poder girar, hacer trayectorias muy complicadas y encontrar pases dentro que destrozan al rival. Una vez encuentra ese pase, fijaos como el Barça tiene un 3 contra 3 en la última línea. Con la presencia de Lamine Yamal fijando al lateral, Vitor Reis como central y el otro lateral, Hugo Rincón, con Marcus Rashford. ¿Por qué? Porque Daley Blind ha perseguido a Toni Fernández. Por lo tanto, aquí el Barça ha logrado poner de cara a Pedri, va a recibir el canario y ya tiene en el costado izquierdo a 1, Frenkie de Jong, 2, Alejandro Valde, 3, Marcus Rashford, preparados para correr. Y eso es lo que buscaba el Barça. A partir de ese 4-4-2 del Girona, arrastrar uno de los centrales, normalmente Blind, que es el más lento y por lo tanto el que menos va a poder corregir si se queda en última línea, y atacar con el costado débil todos los espacios que el propio Barça ha generado. Y por ello entendíamos el rol que tenía Frenkie de Jong en ese Barça. Fijaos como Frenkie, una vez Pedri ya ha recibido de cara, lo que hace es correr en ese espacio entre central y lateral, buscando ya no solo recibir él, que es una opción, sino también comprimir la línea defensiva para que Rashford, el extremo, tenga más espacio. Yo coincido con muchos de vosotros que me lo comentasteis en Twitter ayer, de que este rol a Frenkie no es el que mejor le pueda sentir. Coincido plenamente, pero hay que señalar que ayer era por necesidad. En una delantera sin Fermín, sin Rafinha y sin Ferran Torres, el Barça pierde a los 3 jugadores más agresivos de toda la plantilla. A los 3 futbolistas, sobre todo Rafinha, que más movimientos al espacio y con más asiduidad y más sentido pueden hacer. Y a la vez, ni Lamine Yamal, ni Pedri, ni Casado, ni tampoco Rashford, luego lo veremos, quiero hablaros sobre Marcus Rashford, van a hacerte estos movimientos. Por lo tanto, ¿cuál es el jugador más potente, con más sentido táctico que tiene el Barça? Frenkie de Jong. Y eso es lo que hemos ido viendo durante gran parte de la trayectoria del neerlandés en el Barça, que como tiene tantas virtudes, lo han ido usando sus entrenadores en distintos contextos, y eso evidentemente perjudica al jugador, porque no se termina de asentar en ningún rol. Pero el sábado, ante el Girona, creo que tenía todo el sentido del mundo. La jugada del gol del Barça, bueno, mejor dicho, el golazo de Pedri, fijaos también cómo Frenkie está fijando al central. Importante, eso ya impide que ese central pueda saltar sobre Pedri, y lo que hace el Barça es juntarse muy cerquita del área rival. De hecho, yo lo comenté ayer, pero los primeros 20 minutos del Barça son excelentes. Son 20 minutos de dominio, son 20 minutos donde el Girona apenas sale de su campo, 20 minutos de mucho ritmo en la circulación, que se desintegran por completo tras el 1-1. Ahí empiezan a llegar los errores, las pérdidas, los malos saltos, las malas presiones. Pero los primeros 20 son los rescatables en positivo, porque Lamine va a recibir en el vértice del área. A diferencia de un Lamine que tiene que recibir 40 metros más atrás, si tú pones a tu mejor jugador casi dentro del área, es muy probable que te salgan cosas positivas. Lamine recibe, encara, y fijaos la posición de Toni Fernández, fijando a uno de los centrales, Frenkie de Jong también amenazando a medio centro y central, y ahí Pedri termina teniendo ese espacio en el área, un espacio extra muy importante, pero hay que decir que ahí el canario se inventa un gol que en su recepción no existía.
Lo bueno de Pedri es que va dando toquecitos con la pierna izquierda y en ningún momento, fijaos cuando dispara cómo lo hace. Mirad bien detalladamente la posición de Pedri en el golpeo. No es una posición nada natural para un golpeo. Tiene la pierna derecha muy atrás, el cuerpo orientado al córner, es decir, no está girado hacia la portería. Y es como si diese un pase sin mirar, que termina pasando cerquita de Frenkie y de Toni Fernández y que es imparable. Es un golazo brutal del canario que nace, repito, de poder encontrar una de las pocas veces a Lamine Yamal en el área del Girona. El 4-4-2 del Girona, que presionaba con, fijaos aquí se ve perfectamente, uno de los extremos saltando, los dos mediocentros pendientes de los dos interiores del Barça, más uno de los puntas, Vladislav Banat, tapando también ese pase. Lo que buscaba el Barça era filtrar un pase dentro con De Jong, jugar de primeras fuera con Lamine y atacar la espalda de Witsel, que es muy lento. Cuando lo lograba el Barça, sucedían cosas como esta. Fijaos cómo Frenkie de Jong ha dejado de primeras para Lamine Yamal y él mismo es el que ataca la espalda del propio Witsel. Un Frenkie que a mí, repito, me gustó mucho su partido. Yo no comparto para nada las críticas que sí pude entender el día del Sevilla, que fue un partido muy malo de Jong, ya lo comenté aquí en el canal, o el día del PSG, donde fue de más a menos como todo el Barça. Pero ayer creo honestamente que Frenkie entendió muy bien lo que le pedía Hansi Flick, a diferencia de otros encuentros, y supo compensar lo que el Barça no tenía. Fijaos cómo Frenkie aquí termina recibiendo el balón y él busca ese pase a la espalda de la defensa del Girona. Un pase picado, con combita, pero aquí Marcus Rashford se equivoca en el control, porque creo yo que tenía más sentido dejar pasar la pelota, que fuese Balde, que venía por detrás, quien la recogiese, y buscar el remate. Aún así, si llega a controlar era una buena situación, pero el control de Rashford, como podéis ver, fue bastante malo y permitió que Gazzaniga, el portero del Girona, terminase atajando esa jugada. ¿Tiene algún problema Marcus Rashford en este Barça? Yo creo que sí, tiene dos problemas principalmente. A mí me parece que es un jugador que siempre en 90 minutos te va a dejar jugadas de mérito. Básicamente por dos motivos. El primero es que tiene un golpeo demoledor y el segundo es porque es un jugador que tiene mucha capacidad de autosuficiencia. Es decir, de recibir en parado, generarse su disparo y a partir de ahí el rival tiene que comprar ciertas papeletas de que esto termine en gol. Pero luego hay una diferencia enorme entre Rashford y Rafinha. No tanto por, diríamos, la finalización o por ese último gesto de cara a puerta, sino por la lectura y todo lo que ofrece previamente a un disparo el bono de Rashford. Fijaos en esta jugada que puede parecer una tontería, pero es bastante sintomático. El Barça se está perfilando en el costado izquierdo. ¿Qué es lo que hace Pedri? Se pone en paralelo con Eric García. Pedri se abre como interior. Y Alejandro Balde y Marcus Rashford están también en paralelo, lo que provoca que el Girona lo tenga muy fácil para defender, porque tiene a 4 jugadores el Barça en la misma línea, uniendo puntos con 2 jugadores del Girona. Esto se puede defender. Aquí normalmente lo que es más habitual si tienes a Rafinha es que si Pedri se centra, Rafinha busque desmarcarse hacia adelante, liberando por lo tanto ese espacio y haciendo dudar a la defensa del Girona. Fijaos como cuando recibe Pedri, lo que hace Rashford es quedarse quieto, parado en la línea de cal. Y tiene a Alejandro Balde en la misma línea de pase, por lo que se está entorpeciendo. Aquí lo que tiene que hacer Rashford, desde mi punto de vista, es ofrecer una alternativa en zonas interiores, porque el Girona va a poder ceder espacios en esa zona, o también, si no, incluso probar un desmarque a la espalda de Hugo Rincón. Tiene dos opciones claras, pero Rashford es un jugador que prefiere siempre recibir al pie, y que de momento, por lo menos en estas primeras 9 jornadas de liga, le está costando interpretar ciertamente lo que pide el juego, le está costando interpretar lo que piden las jugadas y lo que necesita el Barça, porque si algo define al Barça de Hansi Flick es los desmarques de la última línea, las rupturas y la movilidad constante. Sin eso, el equipo de Hansi se resiente una barbaridad, y eso es lo que pagó en gran medida el Barça ante el Girona. Por eso, visto que Rashford no se movía de la línea de cal, fijaos que seguía manteniendo esa posición, ¿qué hace Frenkie de Jong? Desmarcarse. En esta jugada se resume el por qué Flick optó por De Jong como media punta. Es el único jugador en el centro del campo con la capacidad para hacer estos movimientos, que
tuvieron un efecto ganador en el tramo final con la asistencia, luego lo veremos, pero que ya antes estaban abriendo puertas. Y esto se hace porque ni Toni Fernández, que es un futbolista que se mezcla mucho mejor viniendo a recibir, ni Lamine Yamal, que sin estar al 100% y siendo el jugador de lado fuerte iba a recibir al pie, ni Rashford, por falta de lectura, te iban a ofrecer ese plus al espacio. Por lo tanto, ahí Flick tuvo que buscarlo en otra forma. Pero repito, se nota mucho que no está Rafinha. Es jugador absolutamente clave para este Barça. Y por eso, repito, por eso en verano el Barça quiso a Luis Díaz. Porque Luis Díaz, el colombiano, es una máquina de repetir esfuerzos. Y un jugador que entiende muy bien esos espacios. De ahí que el Barça necesite, por lo menos, a Fermín o a Rafinha en el 11. Uno de los dos tiene que estar. Y también Ferran, si no es el 9, se nota porque el Barça carece, por lo tanto, de ese jugador que ataque la profundidad. Esta jugada también me parece muy sintomática. ¿Qué hace Rafinha cuando el balón lo tiene Alejandro Balde y Rafinha está aquí? Rafinha hace este desmarque. Lo hemos visto infinidad de veces al brasileño leer que el lateral rival está saliendo de su zona para defenderlo y por lo tanto hay distancia de sobras para atacar ese intervalo. En cambio Rashford no tiene esa lectura y va a hacer esto. Lo que termina haciendo Rashford es acercarse a Balde. Fijaos cómo prácticamente viene a buscar la pelota a los pies del canterano del Barça. Y por lo tanto esto es un alivio para la defensa del Girona, que evidentemente tiene que preocuparse de Marcus Rashford, pero una vez recibe el balón al pie y con toda la línea ordenada. Aquí yo echo más en falta y estoy convencido de que Flick lo va a trabajar con él, que el inglés ofrezca otros movimientos, otro dinamismo y que en definitiva sea un jugador mucho más difícil de prever y de defender. Esto le dará mayor dinamismo al Barça y le permitirá al equipo de Flick contar con más opciones en ataque. Más allá de la no movilidad de Marcus Rashford hay otro punto que me parece importante en él y es la presión. Fijaos esta jugada ya con el empate en los minutos malos del Barça, que fueron prácticamente los últimos 25 del primer tiempo. ¿Cómo el Barça va a presionar mal? Porque esto fue una tónica y luego os voy a contar el porqué. Pero uno de los puntos importantes es que en esta jugada vemos que hay un futbolista que está solo, que es Hugo Rincón, el lateral del Girona, y que va a recibir el central diestro. Por lo tanto, aquí Rashford, que fijaos, lo ha visto, está mirando a su izquierda, tiene que saltar a presionar de una forma en la que disuada el posible pase hacia afuera. ¿Cómo? Presionando en comba en esta dirección. Es decir, su trayectoria en vez de ser recta tiene que ser con efecto, curvada. ¿Por qué? Porque corriendo de forma curvada obliga al central a no poder pasar la pelota fuera o por lo menos a darle tiempo al lateral, a Balde, a llegar. Si va en línea recta lo que estás favoreciendo es que el jugador tenga un pase claro fuera. Y en esto, que parece una tontería, es vital para entender una buena presión. Las trayectorias y los acosos tienen que ser perfectos. En eso Rafinha es Dios, es buenísimo, y Rashford se nota que ahí no tiene ningún tipo de cultura táctica en ese sentido, y le permite al Girona salir por fuera y desordena por completo la presión de los de Flick. Fijaos cómo esa trayectoria recta le permite a Reis, con una facilidad pasmosa, encontrar el pase fuera, y esto termina provocando que, una vez recibe el mediocentro, Frenkie de Jong se equivoca porque no sigue a Arnau Martínez, y el Girona vuelve a terminar teniendo un 3-2 en última línea, que fue la tónica del primer tiempo. El Girona con nada generó 3 o 4 ocasiones clarísimas de gol. Fue el partido más sencillo para los de Michel a nivel ofensivo de toda la temporada. Necesitaron apenas 2 o 3 combinaciones, 1 o 2 robos, para generar ocasiones de gol o gol. Lo venimos viendo en las últimas jornadas, que la presión no es buena. Fijaos aquí, por ejemplo, está Frenkie de Jong muy arriba, está Lamine Yamal pendiente de Blin, está Toni Fernández en esa zona, Rashford salta, pero no lo suficientemente agresivo, ¿y qué sucede? Que el Barça junta a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 jugadores de los 10 de campo prácticamente en el mismo sector. Esto libera a uno de los mediocentros que se descuelga y como el lateral tiene tiempo y espacio para levantar la cabeza, le permites ese pase en profundidad. Por el otro costado, obligas al Barça a un esfuerzo defensivo brutal. Mirad dónde está Pedri en esta imagen, prácticamente en el costado izquierdo. Y mirad aquí Pedri cómo tiene que correr 60, 70 metros para llegar a tapar. Y luego finalmente el Girona tiene esa ocasión de gol clarísima que termina fallando. ¿Por qué? Porque no llegan jugadores de segunda línea,
porque el Barça está desordenado, porque tienes que correr para atrás de forma equivocada. Cuando aquí todos los jugadores tienen que estar pendientes del que se desmarca, desproteges el punto de penalti. Eso el Barça lo hizo muchas veces en la primera mitad. Y por suerte para los de Hansi Flick, el Girona estuvo muy mal de cara a puerta. Cuando tú saltas al portero, es decir, cuando tú vas a presionar y seguir esa presión al portero, tienes que hacerlo con mucha intención, con mucha velocidad. ¿Por qué? Porque tienes que dar tiempo a que tus compañeros lleguen. Claro, ¿qué sucede aquí? De Jong salta, Pedri salta, Fermín tiene que decidir si va sobre el lateral o va sobre el central. ¿Por qué? Porque Rashford, fijaos, ha estado un pelín lento a la hora de ir sobre Gazzaniga. No le ha obligado a jugar un mal pase, no le ha dado tiempo a Fermín y volvemos a estar en la misma tesitura. El Barça va a tener un 2 contra 1 en contra en el costado de balón. Una vez aquí, el Barça ya va a destiempo, obligas a correr tarde y mal al resto de jugadores. Fijaos cómo Casado salta sobre Portu, pero lo hace con cierto espacio. Pedri tiene mucho tiempo por dentro. Valde salta tarde y mirad el espacio que se genera dentro. Es tremendo. Ese boquete brutal que todos pensamos que si esto sucede ante el Real Madrid, muy probablemente los de Xabi Alonso vayan a marcar bastantes goles. Porque arriba no tienen a Portu, no tienen a Banat, sino un tal Kylian Mbappé o Vinicius Junior. Por lo que permitir estos saltos tardes en la presión, fijaos cómo terminan. Con esos constantes 2 contra 1, llegadas en ventaja, que finalmente el Girona no aprovechó, pero todo parte no de la línea adelantada. Todo parte de esto, de un mal salto al portero que obliga al extremo, en este caso Fermín, a dudar, que obliga al medio centro, Casado, a llegar tarde, que obliga a Valde a saltar muy lejos y ahí provocar ese boquete en el centro. Y a partir de ahí, fijaos cómo la defensa del Barça tiene que reordenarse y no llega ningún jugador. Apenas Casado y Pedri llegando lejos. Esto es insostenible y por ese motivo también Pedri solo pudo jugar 60 minutos. El desgaste físico fue enorme. Por la forma de jugar del Barça, lo que necesita el equipo de Flick es agresividad en los saltos. ¿A qué me refiero con esto? Que mirad esta imagen. En esta imagen se ve perfectamente que el equipo está dividido. Tienes a los 3 atacantes, Rashford, Tonny y Lamine en una altura, a los 2 interiores en otra, Pedri y Frenkie, y luego una defensa que tras despejar la pelota, porque esta jugada es un despeje del Barça hacia adelante, que está saliendo del fuera de juego. Pero claro, el Girona tiene a un jugador muy solo, 2, 3 y 4. Es decir, tiene a mucho jugador descolgado, lo que esto le va a permitir, en caso de que Rashford, que es el que está en el lado de balón, no se active rápido, poder tener una situación de gol. Claro, fijaos que una vez el Barça no gana esa segunda jugada, la línea está muy adelantada, pero el problema vuelve a ser el mismo. Poca presión sobre el poseedor, un jugador que sale del fuera de juego, que está en posición correcta, porque la línea, mirad, el pie de Cubarsí está habilitando, por lo tanto, una línea que no termina de estar lo suficientemente agresiva, y esto habilita a que el Barça tenga que volver a ordenarse y ceda espacios. Vamos a verlo. Una vez el balón va fuera, vuelve a ir dentro, y aquí mirad el Girona, los espacios que tiene. En el costado izquierdo tiene a lateral y extremo que están solísimos. Si aquí este futbolista, Witsel, gira el juego, y lo puede hacer porque está solo, es opción de gol clarísima. Pero es que además lo que hace es activar ese desmarque de Vladislav Banat, que está en posición correcta, porque Koundé lo está habilitando prácticamente. Por lo tanto, el problema aquí es triple. Una línea defensiva mal ordenada, pero todo parte de que el equipo no tiene la tensión suficiente para ganar esas segundas jugadas. El único problema que yo le veo a la línea defensiva es el siguiente. Esta jugada nace de una pérdida de Pedri. De hecho, 3 de las ocasiones del Girona más claras llegaron de una pérdida de Koundé y 2 de Pedri un tanto evitables. Realmente son pérdidas absurdas. Claro, Pedri pierde el balón y ¿qué pasa? Portu arranca desde el campo propio, por lo que no va a haber nunca fuera de juego. Eric García tiene mucha ventaja. Fijaos que Eric está partiendo por 3 o 4 metros de ventaja. Aquí lo que tiene que hacer Eric, desde mi punto de vista, es anticipar ese desmarque, porque fijaos que Portu lo que va a hacer es correr en línea recta. Pero vamos a ver qué es lo que decide hacer el central. En el momento del pase, Eric ya no está por delante, está por detrás de Portu. ¿Por qué? Porque Eric ha dudado en si tirar o no el fuera de juego, cuando eres el último jugador. Si eres el último y ves que te están atacando por delante, y ya lo dijimos el día del Sevilla, tienes que correr.
Porque si tú corres aquí, vas a llegar 8 de cada 10 veces, sobre todo si no tienes a Mbappé o a Haaland por delante. Porto es rápido, pero no es extra rápido como lo es esos jugadores. Y Eric no es un central lento. Va a llegar Eric García. Pero ¿qué sucede? Creo que los jugadores tienen tan interiorizado el tirar el fuera de juego que incluso en situaciones límite como esta, donde no se tiene que hacer, sino que hay que perseguir porque tienes ventaja, se termina haciendo. Y eso provoca que una pérdida de balón, tan solo una, te termine dejando en 1 contra 1. Y aquí, por suerte, repito, para el Barça, Szczęsny volvió a salvar al equipo de Flick. En la segunda mitad, ya con balón, el Barça tuvo problemas. Fue un equipo que le costó, porque yo creo que se notó mucho el cansancio, la falta de dinamismo de ciertas piezas, el desgaste, la tensión. Fijaos, ¿no?, cómo se ordenaba el Barça con Fermín López, que entró, que estuvo muy agresivo en ese segundo tiempo. Marc Casado ya eliminado de la posición de medio centro porque no tenía sentido, sino más arriba. Pedri y Frenkie de Jong de nuevo en esa posición, intervalo diestro, central, lateral, que le dio el gol al Barça. Fijaos el por qué, porque vamos a ver ahora qué es lo que buscaba el Barça. Casado filtra ese pase fantástico y mirad lo que hace Frenkie. Con el desmarque de Frenkie arrastra a uno de los mediocentros y arrastra al lateral, por lo que Lamine Yamal queda totalmente solo. Por eso tiene el sentido táctico tremendo el situar a De Jong en esa posición, porque ahí Casado lo hace francamente bien, filtra un pase fantástico, encuentras a Pedri en la frontal y ahí ya puedes activar el siguiente escalón. Y ahí mirad cómo De Jong le señala a Pedri la opción de pase, y ahí Pedri fue uno de los pocos errores que cometió, porque en vez de buscar el pase sobre Lamine, que hubiese dejado en 1 contra 1 al genio del Barça, se gira sobre su banda izquierda, donde el Girona tenía control, y esta jugada termina en nada. Pero esas situaciones tienen mucho sentido, y ahí se explica el por qué el Barça buscó a Frenkie como interior diestro en ese rol tan adelantado, por precisamente encontrar este tipo de situaciones. Así nació la jugada del gol del Barça. La jugada del gol ya lo tenéis aquí arriba, minuto 92 y medio, llega de un pase de Cubarsí sobre Rooney Bardghji y con Frenkie de Jong muy alto. ¿Por qué? El lateral va a saltar sobre Rooney y Frenkie de Jong va a romper en ese intervalo central-lateral, lo que Pep Guardiola definía como espacio indefendible. Es precisamente ese espacio que Frenkie de Jong va a atacar en esa jugada, porque Daley Blind está lejos, Witsel también, el cansancio en el Girona era muy alto y el Barça va a aprovechar esta situación para marcar. Frenkie de Jong fue el jugador de toda la jornada en la Liga que más balones recibió que rompían una línea de presión, con 15. Es un récord suyo personal de esta temporada y eso significa que Frenkie fue receptor muy alto. Y además otro dato, sumó 18 toques en el área del Girona. Es la cifra más alta en área rival desde que debutó en el Barça en Liga. Eso nos habla ya bastante del peso que tuvo Frenkie en la generación de situaciones ofensivas. Y aquí fijaos como el desmarque es fantástico, muy bien Rooney Bardghji activándolo, y apareció Ronald Araujo, que había dejado un centro muy bueno 1 o 2 minutos antes, y aquí se anticipa a la perfección, porque el centro de Frenkie es muy bueno, pero es un remate complicadísimo, llegando al primer palo, lo tiene que dar con ese efecto para que Gazzaniga no llegue, y haciendo cumplir la profecía de Hansi Flick, que detectó que mejor que meter a Dro o mejor que meter a otro jugador como Bernal en dinámica, había que añadir ya de todas a Araujo para tratar de generar el caos definitivo, y eso le terminó dando sus frutos. No fue un buen partido del Barça, eso ya lo sabemos. Creo que el equipo volvió a demostrar estar cansado, llegar tarde a la presión, pero sí nos permitió sacar conclusiones como ese 4-3-3, el nuevo rol de Frenkie, recuperar a Pau Cubarsí en el central diestro, y algunas noticias como que Rashford te suma mucho, pero también te resta en determinados escenarios. El debut de Toni Fernández, que como comenté en las notas estuvo correcto, de hecho dejó alguno par de pases en la frontal muy interesantes, y que hay una evidencia, y es que este Barça necesita ya recuperar efectivos, necesita recuperar a Rafinha, sobre todo, creo que es vital, y necesita recuperar a Fermín en dinámica. Esos dos jugadores, por la agresividad, por lo que te permiten con y sin balón, son vitales, y el Barça ya lo notó en el segundo tiempo con la entrada de Fermín, así que veremos si en el Clásico va a estar o no Rafinha. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana en las notas de este Barça Olympiacos.